A propósito de lo que habíamos dicho hace un rato del director de presupuesto, José Rijo Presbot, que manifestó que, bueno, la reforma tiene que ir sí o sí. Yo participé en un encuentro con él hoy. Entonces se habló de muchas cosas, un encuentro bastante interesante porque no fue una rueda de prensa, sino un encuentro para hablar sobre los detalles del presupuesto, las partes internas del presupuesto. Y aprovecho para decirle a la gente, principalmente a los muchachos que estudian economía, que estudian finanzas, que estudian contabilidad, que estudian algún tipo de actividad relacionada con la economía, y los que no también, porque se aprende mucho. Los documentos del presupuesto, que generalmente son documentos bastante extensos, son sumamente interesantes. Sumamente interesantes. Una vez yo escuché a Luis Reyes, el pasado director del presupuesto, que decía, señores, el libro del presupuesto, o sea, el documento como tal, es apasionante, léanlo. Pero tú sabes que la gente le vive huyendo a los números. Este presupuesto del año que viene, el 22, no está dividido en 3 tomos como los que tradicionalmente se sometían al Congreso, sino que está dividido en 5 partes, que no son tomos, sino partes. Entre ellos la parte explicativa, la parte que tiene que ver con el gasto, la parte que tiene que ver con el ingreso, la parte que tiene que ver con las prioridades y la distribución de la inversión por áreas, y también el presupuesto como tal, el documento legal del proyecto de ley. Y es bastante apasionante ver el presupuesto en sentido general. No es que tú te vas a sentar a leer 800 páginas, 900 páginas, no, sino irlo oyendo. Un día abres esto, otro día abres otra parte y fácilmente uno se echa la mañana entera o un día entero mirando aspectos del presupuesto que en vez de cansarte lo que hacen es que te van apasionando. Pero eso es para la gente que tal vez nos gusta un poco el tema no voy a decir que de las matemáticas, sino de los presupuestos en sí mismos, de lo que tiene que ver con los ingresos, con los gastos, con las prioridades, con la forma de ahorrar, con la forma de coger y dejar. Pero a eso no es que quiero referirme. Me quiero referir básicamente a un aspecto que él tocó. Miren, el presupuesto en sentido general del año que viene, yo lo he mencionado aquí, pero lo voy a mencionar nuevamente. Está la estimación de ingresos del gobierno a través de impuestos internos, de aduanas, de tesorería y de donaciones, que generalmente es mínimo, pero esa es la estimación de ingresos. Para el año que viene, el gobierno ha estimado ingresos por alrededor de poco más de 871 mil millones de pesos. Y ha estimado gastos por 1.046.000 millones de pesos. Por lo tanto, la diferencia entre ingresos y gastos es de 175 mil millones de pesos, que eso es lo que hay que buscar prestado para cubrir ese déficit. Luego hay que buscar prestado otra parte, que es la parte que tiene que ver con el pago de deudas vencidas, de servicio de deuda, los compromisos de deuda, los intereses de deuda que se vencen cada año, porque cada año se toma prestado y cada año se van venciendo, porque los préstamos se toman a plazo y entonces cada año hay que identificar qué cantidad se vence de los préstamos ya vigentes para irlos pagando. Y para el año que viene hay vencimientos por 109 mil millones de pesos. Usted dirá, eso es mucho dinero, pero sin embargo es menos de los vencimientos de este año. Este año los vencimientos de deuda son 146 mil millones de pesos. El año pasado los vencimientos de deuda también eran por ese orden. El año antepasado, en el año 2018, los vencimientos de deuda eran 175 mil millones de pesos. En el 2018-19. O sea, siempre hay vencimientos que superan incluso hasta los 150 mil millones de pesos. Para el año que viene el vencimiento es menos, 109 mil millones, porque el gobierno ha ido reestructurando parte de las deudas, alargando plazos, reduciendo intereses. Entonces, cuando usted suma gastos por 1.046.000 millones de pesos más 109 mil millones de pesos para pagar vencimientos de deuda, eso le da un total de 1.155.500 millones de pesos. Ese es el tamaño del presupuesto del año que viene, porque incluye los gastos, pero dentro de esos gastos están los ingresos para ese gasto, más el déficit que implica el hecho de que el gasto va a ser mayor que el ingreso. Como el gasto va a ser mayor que el ingreso, ahí hay 175 mil millones de pesos de déficit, que es el 3% del Producto Interno Bruto para el año que viene, más los 109 mil millones de pesos de vencimiento. Por lo tanto, el año que viene el gobierno tiene que buscar prestados 284 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque con eso que va a completar los 1.555.155.000 millones. ¿Por qué? Porque necesita
284 mil millones de pesos porque va a tener ingresos por 871 mil millones. Va a necesitar 175 mil millones para completar los gastos y va a necesitar 109 mil millones para pagar vencimientos. Entonces, por eso es que llega a 1.155.500 millones. Ahora, ¿a qué es que me quiero referir de manera específica? Al hecho de que yo le pregunto, dígame una cosa, Rijo, se necesita una reforma fiscal, es verdad, porque ese presupuesto está diseñado para satisfacer muchas de las necesidades que tiene el país. 1.046.000 millones de pesos para satisfacer necesidades en salud, en educación, en asistencia social, en construcción de obras, infraestructura, todo esto. Asistencia, bueno, ya mencioné la asistencia social. Entonces, lo que se va a invertir, que es 1.046.000 millones de pesos, como quiera es insuficiente. Como quiera hay necesidades mucho mayores en el Estado dominicano para satisfacer las demandas de la sociedad. Entonces, por eso se necesita una reforma, es cierto. Ahora, ese presupuesto de 1.155.500 millones de pesos para el año que viene está diseñado con base en las estimaciones de ingresos y con base en las estimaciones de endeudamiento sin una reforma fiscal. O sea, el escenario del presupuesto del año que viene, que ya está elaborado, que ya está sometido al Congreso Nacional, no está contemplando la reforma fiscal para su realización. Quiere decir que si no hubiera reforma fiscal, como quiera el presupuesto del año que viene no varía. Si no hubiera reforma fiscal, como quiera las estimaciones de ingresos no se caen, se mantienen como se han diseñado. Porque esa estimación de ingresos del año que viene se diseñó con base en la condición actual que tenemos, con base en el esquema tributario actual que tenemos. Y se estima que va a ingresar más de lo que se está ingresando este año porque la economía está creciendo, la economía se está dinamizando, la economía se está recuperando. Y esa recuperación de la economía en el sector privado, eso es lo que ha permitido que el gobierno pueda diseñar un presupuesto para el año que viene con estimaciones de ingresos por 871 mil millones de pesos. Y a eso es que se refiere el sector empresarial. Y ayer teníamos aquí a Juan Celso Marrancini de la Asociación de Industria de la República Dominicana cuando dice, señores, si la economía se está recuperando, el sector privado se está recuperando luego de un proceso de paralización de las actividades económicas, entonces es necesario, entonces se torna necesario que el gobierno, Francis, necesito que le digas a las personas que están allá afuera hablando que por favor bajen un poco el volumen porque no puedo concentrarme. Entonces es necesario que el gobierno permita que ese proceso de recuperación siga sin una reforma fiscal que pueda entonces paralizar o revertir ese proceso de recuperación. Por eso, lo ideal sería que el gobierno aproveche este escenario para presentar una propuesta de pacto fiscal a ser discutida tomándose su tiempo, porque no es necesaria su aplicación en el año 2022 para ejecutar el presupuesto que ya se diseñó para el 2022, porque ese presupuesto se diseñó sin el escenario de una reforma fiscal, y que entonces así se logre un pacto fiscal de consenso. Convocar a un pacto fiscal e iniciar las discusiones para un pacto fiscal le lleva una señal a los organismos internacionales y a las firmas calificadoras de riesgo y a los acreedores internacionales de que la República Dominicana está trabajando en esa dirección, sin la necesidad de aplicar una reforma inmediata, apresurada y posiblemente un parche fiscal. Pero al mismo tiempo el gobierno puede aprovechar y llevarle otras señales a esos organismos internacionales de que se está haciendo un esfuerzo por eficientizar la calidad del gasto público con base en algunas medidas que se pueden tomar en esa dirección. Pero también el gobierno puede llevarle señales a los organismos internacionales al establecer mecanismos administrativos con base en las leyes existentes de lucha contra la evasión fiscal, señores, y contra la ilusión. Nosotros tenemos aquí años diciendo, cuando digo nosotros me refiero al gobierno, que la evasión fiscal en el impuesto sobre la renta ronda el 60%, que la evasión fiscal en el ITEVIS ronda el 45%. O sea que si se lograra bajar un 10% de la evasión fiscal en impuestos sobre la renta y se lograra bajar aunque sea un 10% de la evasión fiscal en el ITEVIS, automáticamente tendríamos ya una condición favorable en cuanto a recaudaciones sin la necesidad de una reforma. O sea,
establecer mecanismos, claro, mecanismos serios de lucha contra la evasión, de sometimiento a la justicia a los evasores. El año pasado, perdón, en la gestión pasada, por ejemplo, las autoridades tributarias de impuestos internos sometieron a la justicia a varios empresarios por evasión de impuestos. ¿Y qué ha pasado con ese caso judicial? No parece que las autoridades actuales le estén dando seguimiento en impuestos internos, no parece. Y digo no parece porque no se conoce información sobre eso. Si le han dado seguimiento, excelente. Pero eso son señales para los organismos internacionales. ¿En procura de qué? En procura de que se logre una mayor eficiencia en cuanto a la recaudación y una mayor eficiencia en cuanto al gasto, sin la necesidad de cargarle más impuestos a la población y de cargarle más impuestos a los empresarios que están en un proceso de recuperación. No quiere decir que los empresarios no puedan pagar más impuestos. Ahora se torna injusto que le carguemos más impuestos al 40% del sector asalariado y empresarial que paga impuestos sobre la renta y que dejemos tal cual al 60% que no lo paga. No me parece injusto que le carguemos más impuestos al sector, al 55% que paga ITEVIS puntualmente, directa o indirectamente, y que dejemos tranquilito a ese otro 45% que sencillamente no paga. Si el presupuesto del año que viene está diseñado con base en la condición económica actual y la proyección de crecimiento del año que viene, sin el escenario de una reforma fiscal, entonces el gobierno puede aprovechar y presentar una propuesta de pacto fiscal que se discuta pausadamente, que sea consensuada entre todos los sectores y que se ponga en ejecución en el momento adecuado y no necesariamente de manera apresurada para el año que viene en forma de parche fiscal. Y eso sería una muy buena señal para los organismos internacionales, para las firmas calificadoras de riesgo. Tendríamos un presupuesto ejecutado de manera adecuada y holgada el año que viene con lo que se ha diseñado, y al mismo tiempo le daríamos tranquilidad a la población, especialmente a la clase media asalariada y al sector empresarial que está en un proceso de recuperación, para tener precisamente mejores condiciones para seguir tributando en beneficio del Estado.